Tal vez la pregunta fundamental para hacer o para eh, comentar es si ven una relación, ¿no?, entre los planteos que hace Derrida en relación a la hospitalidad y a la alteridad, ¿no?, a la otredad, y el cuento de Carver, eh, si encuentran algún nexo en la historia, si leyeron el cuento. Y también observaciones de tipo, si les gustó el cuento, eso también podría. A mí ese cuento, pues, esta vez es como la tercera vez que lo leo, pero lo había leído hace muchos años y siempre ha sido mi favorito, aunque como que muchas cosas no las recordaba y al releerlo fue como, wow, no había analizado como toda esta parte, como que siempre lo que más me había causado, eh, no sé, incomodidad en el cuento, como esa especie de, no sé, lo que más se me quedaba grabado era la intensidad de las llamadas telefónicas y como esa especie como de agresividad pasiva, no sé, del pastelero, mientras todo lo demás estaba, pues tenía como otra importancia. Pero me gustó lo que explicó Leandro ahí pues haciendo estos paralelos con la hospitalidad. No sé, como que todavía estoy digiriendo, todavía no sé muy bien como que qué más ahí aportar, siento que ya se dijo, no sé. Sí, no, me gusta esa parte, eso que mencionás, de cómo hay una tensión en ese momento, ¿no?, entre lo que está pasando la familia y a su vez también, no sé, la descortesía de que yo voy a un lugar y reservo algo y no lo voy a buscar, ¿no? Pero de repente había un trasfondo para esa situación que es muy contrastante, ¿no? Muy terrible. A mí me gusta mucho Carver y me gusta mucho ese tipo de. Es como un escritor que es por un lado es costumbrista, porque son como las vidas, ¿no?, de las familias y de las clases medias urbanas, y por otro lado también siempre dentro de esa costumbre, dentro de esa familiaridad que genera, siempre hay elementos que rompen, ¿no?, con eso, que de algún modo quiebran esa normalidad, esa rutina. Entonces, me parece que es un detalle muy genial de él, de cómo logra eso. Y por un lado, por lo menos algo que yo no lo había leído, no sé si lo había leído, la verdad, porque he leído algunas compilaciones de él, y en algún catedral, y quiere ser el favor de callarte, y otros libros de él, y no me acuerdo si es uno de esos o no, pero eh, es como si lo hubiese leído por primera vez hace poco. Y me llamaba la atención en relación a tratar de pensar la cuestión ética o la relación de la relación con nosotros, cómo se contrasta o cómo podemos ver un contraste entre la actitud del conductor, que hace una mera revisión, o sea, atropella a un niño. Permitimos a Susana. Un segundo que entra, así puede integrarse a lo que estamos conversando. Pero me interesa esta contraposición entre la figura del conductor y la figura del pastelero, ¿no? En primer lugar, porque el conductor atropella a un niño y solo revisa que esa persona está bien, pero no interactúa, que al verlo ponerse de pie, arranca y se va, ¿no? Y es como un gesto que no llega, o sea, que es una hostilidad que no llega a ser tampoco, bueno, algo necesariamente, bueno, uno podría pensar si hay maldad o no, pero efectivamente hay un obrar que es miserable. Y por otro lado, ¿no?, es la figura del pastelero que primero es visto como con desconfianza, o sea, es por la madre, en la primera escena,
y luego termina siendo ¿no? Aquel que termina recibiendo a esta familia y consolada y tratando de generar un momento de hospitalidad y de consolación frente al duelo, ¿no? A esa imposibilidad del duelo. Otro término que es muy derridiano, ¿no? Que es una relación que Derrida busca en un momento de hacer con Freud, que para Freud hay que ver igual si habría que leer atentamente a Freud, pero Derrida es una lectura crítica en relación al texto Duelo y Melancolía, donde Freud señala de algún modo cómo se da ese proceso de duelo, y Derrida lo que busca decir es que en realidad el duelo es imposible, que siempre hay un momento en el cual ese otro reaparece, que siempre estamos siendo asediados por esa falta del otro. Pero bueno, me pareció muy interesante por lo menos a mí me llamó la atención viéndolo en la clave que nos propuso Lea, cómo se contraponían estos personajes. No sé si alguien tiene algo para decir. No sabría tampoco resituarlos al Padlet, porque no me lo pasó, pero ustedes deben saber dónde están, por si quieren escribir algo. Creo que sería lo ideal, que compartan alguna reflexión. Incluso que pueden hacer preguntas por ahí y las trabajemos al comienzo del encuentro que viene. Yo, si me hablan, yo sigo un poco más, pero por lo menos para empezar a hablar un poco de lo que viene, es ya más centrado en la cuestión cinematográfica. También les voy a pasar algunas cosas en el medio por si les interesa, son materiales secundarios para consultar. Uno es un documental de Derrida que se llama Dalíos Derrida. No me acuerdo, es un documental de él, habla bastante, creo que hay cosas que se entienden muy bien y con mucha claridad. Y hay otras tantas que por ahí son más, como todo en su estilo, es un poco más oracular, un poco más difuso. Y alguna escena de Ghost Dance, que es la película en la que él actúa, una película sobre fantasmas, no es una película de terror igual, pero es una película sobre fantasmas, y él tiene un momento una charla y dice algunas cosas que me parece que sirven mucho para pensar, por lo menos para dar su definición de cine en tanto espectralidad, ¿no? Que es lo que nos vamos a concentrar un poco la clase que viene. Y también vamos a continuar con el tema de la ética en relación a la película La Shoah, de Claude Lanzmann. Y yo el año pasado di un taller que hoy lo encuentran en la página, en el canal de YouTube de Amor du Cinéma, sobre Foucault y el cine. En ese taller analicé una serie de artículos y de entrevistas que escribió en la década del 70 en relación a una invitación del Cahiers du Cinéma, donde se mete en una serie de polémicas en torno a la representación del nazismo. Que es toda una polémica muy importante que va a tener el Cahiers du Cinéma, no solo con Foucault, sino con un montón de cineastas y de autores, en relación a la representación, hacia algunas películas banalizan, ¿no?, el horror. Y me parece que es interesante retomar mínimamente un poco esos debates, porque la película, La Shoah, es una película emblemática, por lo menos en la medida en la que Lanzmann decide no mostrar campos de concentración.
cómo decide contar la historia del Holocausto o de los judíos en los campos de concentración, sin apelar a la representación directa o a la recreación o a una serie de cosas que eran motivos de debates controversiales, y vamos a ver si hay, o preguntarnos si hay una política de la memoria, una política de la imagen en esa decisión. No sé si alguien quiere decir algo más, si no, lo dejamos ya para el encuentro que viene. Perdón, ¿hay algo en el chat? Rodo dice, el cuento lo conocía y me gustó, lo que siempre me pareció llamativo, cómo cambia la visión que el lector tiene sobre el pastelero cuando tiene la charla final, y bueno, la muerte del hijo siempre me pareció choqueante. Sí, es algo que por ahí uno no quiere creer que no va a pasar, pero efectivamente no. Es un poco el realismo de Carver, ¿no? Efectivamente las cosas pasan y bueno, es desgarrador realmente también como lector. Y es interesante también cómo juega con la construcción del pastelero como un personaje que parece que es de una manera y de repente tiene un cambio, ¿no? Tiene una posición diferente sobre el final en relación a la pareja. Uno piensa que por ahí un tipo que, bueno, de hecho cuando van a hablar con él le dicen estoy ocupado, estoy trabajando, y de repente hay un corte con eso, y hay un diálogo y un intercambio que va en otra dirección. Así que está muy bien, es como lo que señalas, como va para un lado, como primero va para un lado y después para el otro. Isaac, es la primera vez que leí el cuento, me encantó. ¿Crees que en esta época ha disminuido la hospitalidad? Y la verdad que es muy difícil a veces hacer comparaciones epocales sin caer en alguna forma de la nostalgia que no esté ya un poco idealizada, ¿no? Como decir, bueno, por ahí en el pasado ya, Catalina, bueno, nos vemos la clase que viene, igual ya en breve estamos cortando. También tengo que ir a las 8, así que continuamos la vez que viene. Nos vemos. Nos vemos. Gracias. Luego. Por eso, me parece difícil decir si en otra época había más hospitalidad que ahora. Sí creo que hay que ver cómo está, justamente, cómo se dan las formas del condicionamiento de la hospitalidad. Porque creo que se fue Isaac y volvió. Nada, eso. ¿Cómo se da las formas de la hospitalidad condicionada? En el sentido de que justamente ¿no? hay momentos o procesos en los cuales hay procesos de xenofobia o de reacción frente a... Creo que en Europa, por ejemplo, están viviendo un proceso en el cual están reaccionando mucho con los migrantes, y eso podemos hacer una lectura en relación a qué política de la hospitalidad se está llevando adelante. ¿No? Pensaba en relación a eso, si ha disminuido. Creo que hay formas y formas. Nosotros en este país tenemos si bien no es para negar la existencia de la discriminación, de la xenofobia, del racismo, sí constitucionalmente creo que tenemos una constitución que tiene una base bastante progresista en el sentido de que recibe a todo aquel que quiera trabajar y habitar el suelo argentino. Creo que es una contraposición que hay que hacer en relación a otros lugares del mundo, pero de hecho incluso actualmente funcionan en muchos países centros de deportación, ¿no? Centros donde llega la gente y aquellos extranjeros son llevados a esos campos que son muy parecidos a prisiones o a centros de detención, por más que no los torturen. O sea, te llevan allí a gente que no habla la lengua y las necesidades las mantienen encerradas hasta que ven cómo resolver esa situación. No sé si eso igual contesta la pregunta, pero...
Sí, bueno, yo pensaba también un poco en esta filosofía de Byung-Chul Han, creo que es. Estoy Sí, empezando a leer y que él menciona, ¿verdad? Que también en parte por lo del smartphone, que uno está, se vuelve como muy, está muy, como que somos muy individualistas, ¿verdad? Entonces pensaba en esta, por esta parte que decía construir con el otro, ¿verdad? Eh, sí, ciertamente, eso sí, las relaciones con el otro sí están siendo transformadas. Creo que lo que puede ser un poco tramposo es pensar que algo es mejor o peor en términos de comparaciones del pasado y del presente, porque siempre hay un montón de variantes que hay que ver y hay que ver de qué pasado estamos hablando, de qué momento, pero efectivamente sí hay la tecnología transformó las relaciones entre las personas, transformó la división entre lo público y lo privado. Digo, porque la hospitalidad justamente parte de esa división también, ¿no? De recibir al otro en mi hogar, en mi espacio privado. También están transformadas en la medida en la cual trabajamos desde la casa o mostramos nuestra vida, mostramos nuestra integridad todo el tiempo, y eso no necesariamente es una hospitalidad. Hay algo hay efectivamente algo para pensar y para analizar en esa línea, ¿no? Que creo que Byung-Chul Han en ese sentido es muy interesante para ver, para pensar ciertas transformaciones de la sociedad contemporánea. Yo me tengo que retirar ahora, es una cuestión que tenía ya algo programado a las 8 y bueno, calculé que el encuentro duraba 2 horas. Si quieren podemos también, como les decía, o pueden, si se quedaron con alguna consulta o con alguna pregunta, pueden escribirla en el Padlet o en el grupo de WhatsApp, y la semana que viene arrancamos por ahí. Yo voy a mandarles, como les decía, algunos materiales secundarios para si les interesa por el grupo de WhatsApp, y nos vemos el lunes que viene, ya para hablar sobre la película y sobre la entrevista de Derrida sobre el cine. Así que bueno, por mí fue una experiencia muy grata y espero que tengan una buena semana. Nada, así que estamos bien, estamos hablando y nos vemos el lunes que viene. nos vemos. Nos vemos.